La sesión de hoy día tiene como propósito destinar la primera mitad de la sesión para continuar la discusión del proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de incendio en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de discusión inmediata, boletín número 13.719-07 del Senado, refundido con boletín 13.716, número 7 del Senado. Se ha invitado al señor subsecretario del Interior y a los penalistas, señores Jean-Pierre Matus, Jaime Couso, María Elena Santibáñez, y hoy día había acordado votar en general este proyecto. Tengo entendido que solamente está presente don Jean-Pierre Matus, señor secretario. Exacto. Sí, sí, señor Pero ahí, presidente. pero ahí yo creo que también le vamos a pedir la opinión a la representante de la Fiscalía, la abogada señora María José Taledriz, que creo que también nos podría ayudar si es que le puede mandar también el texto para ver si es que podemos tener algún tipo de opinión también de la Fiscalía, señor secretario. Sería interesante también escuchar la voz de la Oiga, Fiscalía. ¿Ya? Don Jean-Pierre tiene la palabra. Ya, ahí sí. Buenos días, señor presidente. Con su autorización, entonces me dirijo a la comisión para comentarle un poco el proyecto. Yo entiendo que el proyecto está, como lo acaba de señalar, en segundo trámite constitucional con discusión inmediata y que probablemente bueno, sí, se podría haber votado en general en particular, pero entiendo que se ha decidido votar en general primero y que según lo que yo revisé no se ha abierto un boletín de indicaciones todavía. Así que como con el profesor Couso participamos en la primera parte, o sea, en el Senado sobre la discusión de esto, yo me voy a referir al texto, asumiendo que lo tienen en su poder, eh, que la historia, ¿por qué estamos donde estamos? ¿Mm? En primer lugar, lo más importante a mi juicio es que este texto que es importante. Primero, no se refiere al incendio de cualquier objeto, y en segundo lugar, tampoco hay una grabación particular sobre las cabinas de camiones y algunas cosas que parecían muy específicas y que le daban el título coloquial de ley Juan Barrios al proyecto. Tampoco se aumentan los delitos, o sea, se aumentan las penas de los delitos que existen, ni se crean nuevos delitos. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué habría que cambiar las leyes si no se crean nuevos delitos, no se aumentan las penas, etcétera? Bueno, el problema es una cuestión básica. ¿Ah? Nuestro texto del Código Penal de 1874 tiene un problema histórico. Tiene un desfase que tiene que ver única y exclusivamente con la época en que se dictó. Es decir, los medios de transporte que nosotros conocemos hoy en día no existían en 1874. ¿Ah? Pero si uno lee las disposiciones del Código Penal de esa época, uno se puede dar cuenta que existen en el Código Penal disposiciones relativas precisamente a los medios de transporte. Y chula, yo estaba leyendo y por alguna razón, perdóneme, pero por alguna razón me apareció otra página y yo estaba leyendo, no sé cómo la bajo. Ahí está, ahí está. Ya. Aparecían los medios de transporte de la época, los medios de transporte importantes de la época, los buques y los trenes. ¿Y por qué los incendios, los buques y los trenes ya aparecían en esa época con penas graves? Porque el incendio es un delito que en el código siempre ha tenido de las penas más graves, según los resultados, por el peligro común que representan los incendios. Los incendios tienen la particularidad espantosa de saberse cuándo empiezan, pero no saberse cuándo terminan, por la característica esencial de fuego descontrolado. Un amago de incendio puede terminar un amago de incendio o puede terminar un chispazo incendiando buena parte de los cerros de Valparaíso, como desgraciadamente vimos hace un par de años. Esa es la razón de fondo por qué los delitos de incendio son graves. Y además este fuego descontrolado puede afectar a las personas, sobre todo si son en lugares habitados o en estas cosas, como los trenes y los buques. Ya. En esa época, evidentemente, no se hacía referencia a si los trenes y los buques eran públicos o privados, porque en realidad eran todos privados. No existía una marina mercante nacional pública, ni ferrocarriles del Estado, y todo el movimiento era, por decirlo así, privado, y cumplía la función pública de transportar las mercaderías, las personas, etcétera. Así que tampoco existe esa distinción en el código. Bueno, hoy en día nosotros tenemos el problema de la destrucción de las cosas por fuego y particularmente los medios de transporte
y específicamente el transporte público, es decir, el que transporta pasajeros y mercancías para la comunidad, está bien, por decir, recopilada en la legislación internacional. Desde el Convenio de Aeronavegación de 1970, la mayor parte de las aeronaves no son públicas en el sentido de nuestra legislación, no son comandadas por un oficial de la Fuerza Aérea de Chile. En la Convención Marítima de 1988, en los protocolos sobre plataformas marítimas y en la Convención relativa a los estragos con bombas de 1997. Esta regulación de los objetos que pueden ser afectados por el fuego, en realidad por las explosiones, las bombas, etcétera, ya está en nuestra ley. Está en la ley 17.798, en el artículo 14D. Y ahí aparece una forma de crear fuego, por decirlo así, que está vinculada con la ley de armas. Colocar, enviar, activar, arrojar, detonar, disparar o hacer explosionar bombas o artefactos explosivos, químicos, incendiarios, tóxicos, corrosivos, infecciosos, dentro o en contra de los medios de transporte público, dice la ley. Instalaciones sanitarias, de almacenamiento, transporte de combustible, distribución portuaria, aeronáutica, ferroviaria, incluyendo las trenes subterráneas u otros lugares objetos semejantes. ¿Por qué está esa descripción tan detallada y al mismo tiempo con la regla de los objetos semejantes? Porque son los medios que aparecen en los tratados internacionales. Cuando se hizo ese artículo, entonces se tomó en consideración estas obligaciones, por decirlo así, más bien invitaciones en algunos casos de tipificación que están en estos convenios, para que hubiera una concordancia con la legislación internacional. Bueno, el tema es que la ley de control de armas controla las armas, entonces no alcanza a los incendios de vehículos de transporte o cualquiera de los objetos que allí se mencionan cuando se emplean acelerantes de libre venta al público o disponibles en la naturaleza. O sea, si para incendiar algo se emplea benzina, que es de libre venta al público, o se emplea únicamente madera o lo que sea que esté disponible en la naturaleza, no está incorporado a la ley de control de armas porque no son elementos explosivos o incendiarios en el sentido de la ley de control de armas. O no hay un dispositivo, sencillamente el acelerante. Bueno, en cuanto al otro problema que se abordaba en el proyecto original, que era el caso precisamente parecido al del lamentable suceso del señor Barrio, que es la retención de vehículos de transporte para sustraerle parte de ellos, o para incendiarlos, o para destruirlos, o para ponerlo en las vías, y sacándolo a las personas de las cabinas en las que se encontraban, ese delito también ya está en nuestra legislación en cierta medida. Está en el artículo 268 sexis del Código Penal como un atentado contra el orden y la seguridad pública. Y está allí porque efectivamente produce una alteración a la seguridad pública. Y eso se llama toma, retención o toma de control violenta con intimidación de los medios de transporte públicos de pasajeros. Porque en el 268 sexy, como delito contra la seguridad pública, apareció precisamente en medio de transporte público pasajero, porque cuando se hizo esa disposición se estaba pensando en las tomas, por decirlo de alguna manera, de vehículos de transporte público para o realizadas por las Garras Bravas y todo ese tipo de sucesos que ocurrían con ocasión a algunas manifestaciones futbolísticas o cosas así, en que se toman los medios de transporte y a las personas se las intimida en un momento, se las saca, pero los medios de transporte de alguna manera, es muy claro en la forma en que esto se produce, no son retenidos con la intención de apropiarse, sino con la única intención de usarla para ese fin determinado. Y el fin determinado, en los casos que tienen que ver con los camiones, etcétera, cuando no es el fin de la apropiación, habitualmente es el fin de la destrucción. Y entonces el fin de la destrucción es algo que es muy discutido que se pueda concebir como una forma de apropiación, porque si no, no podríamos distinguir el delito de daño del delito de hurto, por ejemplo. Y entonces esos problemas técnicos aquí se resolvían respecto de la toma de vehículos motorizados, de medio de transporte, de buses básicamente, por estos grupos de personas que apoyaban un club de fútbol o cosas así. Estaba ya en nuestra legislación. Entonces, el incendio de vehículos motorizados de carga, causando muerte o lesiones, precedido o no de la retención o toma de control, no es que fuera una cosa extraordinaria
a la luz de nuestra legislación, sino que era extraordinaria solamente porque no estaba contemplado. Y como el principio de legalidad impone que no se puedan extender las figuras penales a otros hechos a los que no están específicamente determinadas, entonces unas disposiciones que tienen que ver con razones históricas, el origen del 268 sexy, el origen del 474 al 476 del Código Penal, entonces impedían darle un lugar más o menos adecuado a las actuales valoraciones a esta clase de atentados. Entonces parecía apropiado en términos generales intentar adecuar nuestra actual legislación a la gravedad que el legislador estimase adecuada para los casos que se tratan, procurando guardar la debida correspondencia y armonía con la legislación vigente. Bueno, esta es como la idea general. Y en esta idea general, en la que también participó Jaime Couso, la idea nuestra siempre fue que esto se puede hacer sin aumentar las penas, sin crear nuevos delitos exactamente, sino que sencillamente adecuar lo que existe a nuestra regulación. Entonces, ahora vamos al proyecto como quedó. Como el proyecto como quedó. El proyecto como quedó, que es el que ustedes tienen en pantalla, no es exactamente el proyecto original. El proyecto original. No es exactamente el proyecto original. ¿Yo cómo puedo hacer? Perdónenme, pero no puedo hacer. ¿Cómo puedo hacer para salir de pantalla? Entonces, si ustedes lo ven y yo veo lo mío. Ya lo hice. Ya. No es exactamente el proyecto original, sino que este proyecto es básicamente el resultado del debate que hubo en la Comisión de Seguridad del Senado y en la Comisión de Constitución del Senado, en la cual intervino el profesor Jaime Couso junto conmigo. Bueno, el proyecto, como ustedes se fijan, moderniza el Código Penal, utiliza la terminología del área de control de armas y establece el delito de retención de vehículos motorizados, siguiendo la estructura del delito de retención de vehículos de transporte público que ya existía. A pesar de que reúne un cierto consenso en esta materia, actualizar el Código Penal sin aumentar las penas, sino que refiriéndose a los objetos que causan mayores riesgos para la comunidad, y mejorar la redacción del 268 sexy, hay diferencias importantes entre lo que se discutió en la comisión y lo que en definitiva terminó. La principal diferencia es una diferencia de carácter valorativo que, como simple profesor de Derecho Penal, es difícil para mí dar una respuesta clara de dónde debe ir una cosa u otra. En el texto, básicamente lo que está ahí son muchas de las propuestas que yo mismo hiciera, asumiendo que para el Senado, los miembros de la comisión, todo medio de transporte motorizado tenía una significación importante. Entonces, uno podría ver, hay dos tipos de encerronas, por decirlo así. Hay un tipo de encerronas que es para apropiarse del vehículo, etcétera, y hay otro tipo de encerronas y que van acompañadas a veces que son sencillamente para retener el tránsito y para cometer otros delitos. Y parecía que uno podría incorporar ahí el transporte motorizado particular, por decirlo de una manera. Eso es lo que quedó. Eso es lo que quedó, ¿ah? Por una parte. Y por otra parte, esta distinción valorativa, entonces quedó sin distinción, por decirlo en realidad, sin distinción, tanto en el 268 sexis como en el 474 y siguiente, en donde el proyecto de ley hace referencia única y exclusivamente a los medios de transporte motorizado, sin distinguir aquellos que sean públicos de los que no sean públicos. Esta es una distinción valorativa, es decir, es algo que corresponde, a mi juicio, a los representantes de la voluntad soberana, que en este caso son los miembros de los poderes del Poder Legislativo y el colegislador, y en la cual pues muy poco lo que uno puede aportar, salvo una cuestión técnica. Y entonces, a mi juicio, si se me pregunta, el texto que ustedes tienen recoge esta decisión, recoge la decisión de que todos los vehículos motorizados, hoy en día, todos los medios de transporte motorizados,
tienen una significación más o menos similar, tanto para la seguridad pública como para el hecho del peligro común que representa su incendio. Aunque las explosiones de los vehículos motorizados son más bien de televisión, pero es posible que se produzcan y a veces se han producido de manera bien terrible entre nosotros, por lo que yo me imagino que esa es la idea que tenía en mente el Senado cuando aprueba esta versión. Si se quiere hacer una distinción, si se quiere hacer una distinción, si se quiere hacer una distinción y se quiere separar los vehículos motorizados particulares, dejándolos como objetos cualquiera, de los vehículos de transporte público, de personas, mercancías, entonces es necesario introducir modificaciones. Y esas son las que vienen en las siguientes propuestas que aparecen en el texto que yo les envié, no en el texto que tienen ustedes ahí en pantalla completa, sino en el texto que yo les envié a la Secretaría en la mañana. Aquí entonces, lo principal es, si uno quiere, de verdad, si uno quiere, modificar e hacer igual en su valoración el transporte público motorizado que el transporte particular motorizado, por decirlo de alguna manera, en ese caso basta con lo que ustedes tienen, sin perjuicio de pequeñas modificaciones que pueden ser hasta innecesarias, pero por problemas puramente de redacción hay un pequeño error en un texto, pero es comprensible para el intérprete. Pero si se quiere hacer esta distinción que propuso el profesor Couso y que después de varias discusiones a mí me pareció razonable, entonces cada uno de los artículos tiene que tener sutiles modificaciones. Por ejemplo, ahí se propone que en vez de, como está la modificación del 268 sexis, se haga otra modificación sin alterar el texto actual y se introduzca un inciso diferente, un inciso final, en el que aparezcan la retención o toma de control de automóviles, de domas, plazas o de camiones en la vía pública, impidiendo la libre circulación y con una pena un grado inferior a la que aparece hoy en día, sin perjuicio de los delitos cometidos. Entonces, esta fórmula, que estaba propuesta de alguna manera por Jaime Couso, esta fórmula permite hacer una distinción en el 268 sexy entre los medios de transporte públicos, de personas, y el resto de los medios de transporte. En el 274, o sea, en el 474, pasando los delitos de incendio, de nuevo hay sutiles diferencias. En el 474 actual se habla de lugares habitados, edificios habitados. En la propuesta aparece edificio solamente. Y yo entiendo que aparece edificio porque en el Senado se entendió que si esto eran en poblados, en poblaciones, este es el caso más grave de incendio, un delito más grave de incendio que se comete en las poblaciones y con resultados de muerte, evidentemente no había necesidad de decir que el edificio estaba habitado, si se exigía además que la presencia de las personas pudieran preverse. Eso es correcto. Pero queda un poquito mejor, creo yo, si se especifica y se vuelve a incorporar la expresión habitado. Y también lo que se propone es que en el actual inciso tercero del Código 474, no sé si ahí se ve, si sea consecuencia de las explosiones, dice aquí, resultare muerte o lesiones graves de personas que se hallaren a cualquier distancia del siniestro. Este es un delito que se puede interpretar como un delito simplemente calificado por el resultado. La mayor parte de la doctrina no entiende que se puede interpretar como no, que también tiene que ser previsible la presencia de esas personas, que también tiene que ser previsible el hecho de la explosión, etcétera, pero produce problemas de interpretación y también se proponía su supresión para evitar cualquier interpretación de delito calificado por el resultado, en el sentido que el agente se le puede imputar esas muertes o lesiones cuando no fuesen previsibles en modo alguno, ni por el tipo de incendio o estrago que está causando, ni por la presencia, ni porque la presencia de esas personas no se podía prever. Bueno, después, en el artículo 475,
Se proponía, para tomar la distinción que hemos comentado, que es una distinción posible, no obligatoria, entonces separar el incendio de los vehículos motorizados de transporte público, persona, mercadería, en número 1, de los vehículos motorizados que no sean los comprendidos en el número anterior, con una mayor exigencia de previsibilidad, es decir, el hecho de que se sepa precisamente que están el conductor o los pasajeros en el interior y eso haya sido posible de prever. Después, finalmente, en el 476, de nuevo, el texto no hace ninguna distinción, el texto que está aprobado por el Senado. Y aquí se propone una sistemática muy parecida, pero sin suprimir el número 2 como aparece aquí. Aquí en el texto, la figura básica del incendio, por decirlo así, aparece en el número segundo del texto que está aprobado. O sea, estos mismos lugares que hemos estado hablando, cuando se incendian allí, aunque no hubieran personas, ni su presencia habría sido posible de prever, entonces en esos casos igual tiene una pena grave por la gravedad del peligro común, porque aunque los responsables no hubieran podido prever la presencia de personas, se entiende que en estos lugares siempre pueden haber personas que estén durmiendo, escondidas, quién sabe, cualquier razón, o el riesgo de su expansión a otros lugares donde sí van a haber personas. En el proyecto aprobado aparece como número 2, en el proyecto propuesto aparece como número 1, porque le he propuesto con base a las observaciones del profesor Couso. Pero este ya es más bien una cuestión puramente técnica, porque no hace mucho ruido al fondo del asunto. Y eso sería todo cuanto puede informar respecto del proyecto. Muchas gracias, profesor, por su exposición. No sé si el Ministerio Público, a través de la señora abogada María José Taladriz, su directora de la Unidad de Delitos Violentos de la Fiscalía Nacional y gran egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad Austral de Chile, con sede en Valdivia, tuviera algo que aportar a esta discusión. Muchas gracias, señor presidente, junto con saludarle. Hago presente que el Ministerio Público ya emitió la opinión sobre este proyecto de ley. Sin embargo, se referirá brevemente a este proyecto el director titular del equipo de delitos violentos de la Fiscalía Nacional, Cristian Paredes, que se encuentra con nosotros hoy. Muchas gracias, María José. Don Cristian, le entrego la palabra a usted. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y no siendo egresado de la Universidad Austral, lamentablemente. La opinión del Ministerio Público... Era mi casa. También en mi casa, por eso tengo que acentuarlo. Gracias. La opinión del Ministerio Público fue transmitida formalmente por conducto del director de la Unidad de Delitos Económicos y Crimen Organizado, Mauricio Fernández, y se hizo llegar también por escrito al Congreso, y básicamente apunta a compartir en cada uno de sus términos las apreciaciones vertidas por el profesor Jean-Pierre Matus y el profesor Jaime Couso. Nos parece un buen proyecto, bien orientado y que resulta necesario en el tenor propuesto por ambos profesores. Y de todas maneras un aporte que viene a subsanar diversas cuestiones que en la práctica se han visto, sobre todo con motivo de los últimos acontecimientos que particularmente, por ejemplo, terminaron con la muerte del camionero Barrios. Así que nos parece un buen proyecto. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don Cristian. Ofrezco la palabra a los señores diputados para hacer alguna consulta a los expositores. Diputado René Zafirio. Muchas gracias, presidente. Yo tampoco soy de la Universidad Austral. Me acabo de enterar que había otras escuelas de derecho aparte de la Universidad de Chile, lo que es un placer, obviamente. Sí, se entiende que es un sarcasmo, por supuesto. Presidente, hay algunas preocupaciones que me producen las dos normas analizadas, el 268 sexies y el 474. Primero,
por la generalidad de la descripción de los bienes que se pueden ver afectados por un delito de incendio. En el primer caso, se reemplaza la expresión vehículo de transporte público de pasajeros por vehículo motorizado. No estaremos corriendo el riesgo de que inmediatamente de aprobada la norma vamos a quedar nuevamente desfasados y, claro, no volver a 1875, pero ¿qué ocurre con el concepto de vehículo motorizado? Hoy día, por ejemplo, hay una cantidad de vehículos muy menores que tienen motores, generalmente motores eléctricos, bicicletas eléctricas, patinetas eléctricas, monopatines eléctricos. Tienen motor, su movilidad depende del funcionamiento de un motor y en consecuencia son vehículos motorizados. Aquí es donde yo creo que debiéramos especificar que, porque además estamos hablando de sanciones que van de 5 años y un día a 10 años. Entonces, creo que es necesario especificar cierto estándar de vehículos motorizados hacia arriba. Si queman mi bicicleta que se carga con una batería que es de una mezcla de propulsión humana y eléctrica, evidentemente la pena de 5 años y un día, 10 años parece bastante excesiva. Creo que la expresión vehículo motorizado hoy puede ser tan amplia como la multiplicidad de motores que se pudieran producir en el corto plazo con las nuevas tecnologías que se van incorporando, que dejen absolutamente desproporcionada la sanción. Sin embargo, no es lo más grave, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, lo más grave está en el artículo 474, presidente, que sanciona con la pena de 15 años y un día a presidio perpetuo al que incendiare en la norma actual edificio, tren de ferrocarril, buque u otro cualquiera. Claro, don Jean-Pierre Matou nos decía claramente que a la fecha de la dictación de la norma era imposible incorporar otros tipos de transporte de relevancia, digamos, como para aplicar una pena de estas características. Pero en la norma propuesta por el Senado se replica el tipo, no completo por supuesto, se conserva la pena, pero se incluye nuevamente vehículo motorizado y que será castigado, digo, en aquellos casos en que se produzca además la muerte de una o más personas. Obviamente aquí el daño mayor es la pérdida de una o más vidas humanas, sin lugar a dudas. Pero de nuevo, desde mi punto de vista, se cae en una generalización que es muy difícil de comprender. Nuevamente se utiliza solo la expresión vehículo motorizado, sin mayor detalle. En segundo lugar, se utiliza la expresión instalación sanitaria. ¿Qué es una instalación sanitaria? Se ha hecho énfasis de que no se distingue entre instalaciones públicas o privadas. Mi baño es una instalación sanitaria. Es decir, si alguien incendia mi baño y me causa la muerte, ¿podría ser condenado a presidio perpetuo? De almacenamiento. ¿Qué es el almacenamiento? Perdón, lo debía haber dicho antes, pero estoy llevando los ejemplos al extremo, al extremo del absurdo para poder comprender. Resulta generalmente más fácil comprender las dificultades del tipo. Mi despensa es almacenamiento, independientemente de la cantidad de bienes que haya en ella. El transporte de combustibles, los bidones de parafina que lleva una persona
en su camioneta en invierno, aquí en Temuco, son transporte de combustible. ¿Qué es una instalación portuaria? La caseta del guardia para el acceso a los terrenos cerrados de una instalación portuaria ameritan, el incendio de la caseta ameritan presidio perpetuo eventual. ¿Qué es una instalación aeronáutica? El aeropuerto Arturo Merino Benítez, si se quema uno de los locales comerciales que está dentro del aeropuerto, ¿amerita una sanción de 15 años a presidio perpetuo? Las instalaciones ferroviarias, es lo mismo quemar un tren lleno de pasajeros que quemar la vía o quemar los durmientes o instalaciones de una estación ferroviaria. También se van a sancionar todos con 15 años con penas de 15 que van de 15 años y un día a presidio perpetuo. Es decir, lo que quiero graficar es que en la generalidad de las definiciones, de las descripciones, de los bienes que se pueden ver afectados por el delito de incendio, incluidas aquellas que se refieren a aquellos casos en que se causa la muerte de una o más personas, me parece francamente, no lo voy a decir, desproporcionada. Y creo que es importante, si queremos mantener la sanción por la gravedad del delito, entonces tenemos que entrar a una descripción más específica de cada uno de los bienes que pueden ser materia de estos delitos. Eso es solamente por ahora, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado René Zafirio. Diputado Leonardo Soto. Muy buenos días, presidente. Saludar a todos los asistentes a esta sesión. Mire, presidente, el proyecto que tenemos que discutir hoy día es bien interesante. Se ha dicho que no aumenta las penas del delito de incendio y eso es efectivo. Pero sí eleva conductas que hoy día tienen una penalidad más baja a las penas altísimas que tiene el delito de incendio. Y eso también creo que es un efecto que hay que considerar. Muchas de las conductas que estamos revisando hoy día ya están penalizadas en el Código Penal, pero tienen una sanción inferior a la que hoy día este proyecto quiere colocar. Y dentro de un contexto de un delito que tiene penas altísimas, que yo creo que no sé si se justifican en los tiempos actuales, yo creo que lo que se está tratando de hacer acá no es una modernización, adaptando nuevos medios de transporte o de almacenamiento a una realidad que tenía el código en el siglo XIX, sino que se está desnaturalizando la agravante. ¿Qué le quiero decir con esto, presidente? Mire, el delito de incendio se comete por la combustión y produce la destrucción de un bien físico. Es un incendio de un objeto. Eso tiene una penalidad. Si el incendio de ese objeto pone en peligro a personas o causa la muerte de personas, ahí el resultado que se produce es muy superior en gravedad al incendio de un objeto, y estamos hablando de una especie de homicidio cometido a través de este medio que es el incendio. Hay casos donde no se produce un resultado en la gravedad o en la salud o en la vida de las personas. Ninguna persona resulta dañada, pero igual existe un riesgo importante porque este medio del fuego se propaga por todos lados con mucha facilidad y es incontrolable. Y también tiene una penalidad más allá del mero daño de bienes físicos. Pero acá, en el proyecto que viene del Senado, se confunde todo. En el artículo, bueno, el 474, yo comparto las objeciones que hace el diputado René Zafirio en torno a que se explique cuáles son las definiciones de instalación sanitaria, instalaciones de almacenamiento, instalaciones de distribución y generación de energía eléctrica, son torres de alta tensión. No sé, aquí se ha colocado un conjunto de lo que se denominaría infraestructura crítica, creo yo, que es la que permite el funcionamiento del Estado, pero este delito tiene relación con la vida de las personas, el 474, y yo no voy a hacer mayor cuestión porque si muere una persona producto del incendio, como sea, tiene que tener una penalidad más alta que el mero homicidio. Pero el artículo 475 establece dos hipótesis, claro,
donde la penalidad a mí claramente me resulta desproporcionada. Dice que serán castigados el incendiario con la pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo. Son medio a perpetuo, son 10 años a presidio perpetuo. Cuando ejecutare incendio en distintos lugares, que son los anteriores básicamente, siempre que el lugar esté habitado, actualmente hubiere una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia. Aquí no hay ningún resultado en términos de lesión y de atentado a la vida de nadie. Aquí no hay nadie que haya resultado con lesiones leves siquiera, sino que se ejecuta un incendio en una instalación de almacenamiento, transporte, lugar habitado o bien semejante en que actualmente hubiere una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia. No hubo ningún lesionado, solamente quema de bienes físicos, pena 10 años y un día a presidio perpetuo. Si uno lo compara con la pena de homicidio, que es inferior a esta, por lo menos en su techo, yo no sé cómo puede ser más grave quemar una instalación sanitaria como sería un baño en el fondo de una fábrica, apartado del lugar, y va a tener una sanción mayor, sin que resulte nadie herido, una sanción mayor que el delito de homicidio. El artículo 475, inciso segundo, es lo mismo. Aquí hay más bien incendios en lugares que potencialmente podrían propagar enormemente una catástrofe incendiaria. Pero también me parece desproporcionado comparado con el delito de homicidio. Aquí evidentemente tampoco hay lesiones, heridas, ni menos muerte de nadie. El resto del 476 igualmente me parece que son delitos de daños producidos a través de incendios, delitos de daño, pero que por una razón que no me queda tan claro, se lo eleva a penalidades que son claramente desproporcionadas, atendidas a la sistematicidad del código. Eso no lo logro entender. En el 474, inciso primero, y en el 475, tampoco logro comprender cómo se establece uniformidad en términos de instalaciones que tienen que ver con almacenamiento de cosas e instalaciones donde hay personas, como son edificios destinados a la habitación, etc. Unas son las cosas y otras son el daño a las personas. Creo que aquí se están confundiendo ambas y lo que se refiere a la defensa de la vida y la integridad física de las personas, estoy de acuerdo, pero cuando se elevan tipos de daños, básicamente, donde no hay lesión para nadie, a penas de crímenes sobre los 10 o 15 años, yo creo que hay una desproporcionalidad que no se justifica, señor presidente. Y por último, no admite gradaciones tampoco los incendios. Aquí se castiga el que ejecutar incendio en algunos de estos lugares, pero podría ser una quema de algo absolutamente secundario, mínimo, parcial, aislado del resto, y podría tener estas mismas penas. No existe ninguna graduación en relación al resultado del incendio, en relación a la envergadura o la entidad del incendio, y eso también me parece que es una debilidad que produce desproporcionalidad en las penas. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Diputado Matías Walker. Muchas gracias, presidente. Agradecer a nuestros invitados. Yo creo que tal como este proyecto se perfeccionó en el Senado, sobre todo con el aporte del profesor Jean-Pierre Matus y también del profesor Jaime Couso, podemos seguir haciendo lo propio en esta Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Para eso está la opción de la discusión en general y la discusión en particular, particularmente en aquellas cuestiones observadas por ambos profesores y que no fueron incorporados en el texto final de la Comisión de Constitución del Senado. El delito de incendio tiene una pena alta en nuestra legislación y me parece bien que sea así, por el daño que genera. Recuerdo muy bien cuando habían atentados incendiarios en el gobierno anterior y el gobierno de la presidenta Bachelet se querellaba por estos ilícitos, invocando precisamente las figuras del delito de incendio que contempla nuestro Código Penal. Y la oposición de la época
que es la que en este momento está gobernando nuestro país, criticaba mucho al gobierno de la presidenta Bachelet por invocar los tipos penales del delito de incendio, señalando que era un error, pues debía invocarse los tipos penales propios de la ley antiterrorista. Y la verdad es que el error estaba en las modificaciones a la ley antiterrorista que fueron introducidas durante la primera administración del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y no me refiero naturalmente a la exclusión de los menores de edad como sujetos activos de los tipos penales de la ley antiterrorista, que eso estaba bien y se hizo recogiendo además recomendaciones internacionales. Me refiero a que desde la primera administración del gobierno del presidente Piñera es mucho más difícil acreditar que un delito es terrorista, porque se exigió el elemento del tipo del ánimo terrorista. Y es por esa razón que el Ministerio Público ha optado por una cuestión de estrategia procesal de invocar la mayoría de las veces los tipos penales del delito de incendio, del Código Penal, precisamente porque tienen una pena alta y a diferencia de los complejos tipos penales introducidos en la primera administración del gobierno del presidente Piñera, no son tan difíciles de acreditar, al menos el elemento de intencionalidad. Y por supuesto que estos tipos penales se pueden seguir perfeccionando a la luz de lo que bien ha observado el profesor Matus y el profesor Couso respecto de, desde luego, los medios de transporte que son distintos a los que tenía el Código Penal al momento de su dictación en el siglo XIX. A mí me parecen razonables algunas distinciones que se deben hacer para los efectos de la graduación de la pena. No puede ser lo mismo la pena aplicada respecto de un incendio de un vehículo de transporte público de pasajeros respecto de cualquier vehículo motorizado. Hay una distinción que hacer, hay una gradualidad que hacer. Me refiero naturalmente al artículo 268 sexis. Respecto al artículo 474, obviamente no puede ser lo mismo la pena respecto de un delito de incendio en lugar habitado en relación al incendio de cualquier edificio. Por lo tanto, Presidenta, a mí me parece que hay que aprobar la idea de legislar, de poder discutir este proyecto, pero existe una buena oportunidad en la discusión en particular que espero que podamos tener y gracias al aporte de los penalistas que nos han acompañado en su tramitación, de seguir perfeccionando este proyecto y hacer todas las adecuaciones que hay que hacer. Y lo último, Presidente, con esto termino, no quiero alargarme, yo creo que más allá de las penas, este proyecto hace propuestas que me parece son adecuadas desde el punto de vista de la prevención, la trazabilidad, sobre todo los documentos que dicen relación con las acreditaciones de los objetos que portan finalmente los vehículos. Pero en relación a las penas aplicables, me parece que hay que hacer las distinciones que señalan los profesores. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Matías Walker. ¿El Ejecutivo, señor secretario, está presente? Sí, señor presidente. ¿Quién está del Ejecutivo? Está del Ministerio del Interior, el señor subsecretario, su jefe de asesores también, señor presidente, don Juan Ignacio Gómez. Pero no veo al subsecretario. Presidente. Juan Ignacio. Sí, ¿quién habla? Juan Ignacio Gómez, señor presidente. Juan Ignacio Gómez. Sí, presidente. Presidente, sí. Le doy la palabra a don Juan Ignacio. No está el subsecretario, ¿verdad? Intermedio, el subsecretario Gali tuvo que salir un segundo. Me pidió si era posible yo hacer algunas observaciones al respecto. Así que si lo tiene bien, presidente.
Yo preferiría que estuviera el subsecretario presente en una discusión tan importante como la que nos trata hoy día. Sí, diputada Giles. ¿Está presente el ministro para habilitar la presencia del subsecretario Gali en esta? No está el ministro, pero está invitado el subsecretario Gali para la discusión de este proyecto, porque él fue el que inició en calidad de invitado, señora diputada. Perfecto, presidente. Yo les voy a proponer a la comisión, ya que la discusión está más o menos acotada, y vamos a establecer un periodo de indicaciones de una semana, poder votar en general este proyecto para continuar la discusión en particular, a no ser que ingrese el ministro, o sea, el subsecretario Gali en algún momento para que pueda desarrollar sus observaciones. No obstante lo anterior, podría desarrollarlas también la próxima semana. Presidente. ¿Sí? ¿Quién habla? Subsecretario Sexpress por acá. ¿Cómo está, subsecretario? Diga. Muy bien, gusto de saludarlo. La verdad es que justo estábamos en otros temas, pero el subsecretario del Interior me pidió que pudiese comparecer en la comisión simplemente como el Ejecutivo Juno, pedir la venia, y soy garante de lo que el asesor del Ministerio del Interior pueda contar o pueda exponer a la comisión respecto de las materias que están siendo objeto del conocimiento de la misma. Nosotros estamos acá como subsecretaría, bueno, como Ministerio Secretaría General de la Presidencia, para que esté una autoridad de gobierno presente. Si lo tiene a bien, que por favor, don Juan Ignacio Gómez, yo estoy aquí presente, pueda exponer a la comisión los puntos de vista que hemos conversado con el subsecretario Gali, y yo estoy absolutamente al día en aquella situación. Si lo tiene a bien, presidente, gracias. Solamente, a ver, en estricto rigor, quienes participan dentro del proceso de discusión son los invitados y los ministros. Le voy a dar excepcionalmente la palabra a don Juan Ignacio Gómez para que pueda exponer sucintamente, porque vamos a proceder a la votación en general de este proyecto, y la próxima semana, insisto, se abrió una semana de indicaciones para la próxima semana debatir en particular, y espero que el subsecretario Gali esté también la próxima semana. Muchas gracias, presidente. Presidente, muchas gracias. Presidente, nosotros estamos muy de acuerdo con la discusión que se ha sostenido en esta sesión, particularmente porque, como bien señalaban los diputados Zafirio, Walker y Soto, efectivamente vemos que hay un margen de mejora para poder realizar distinciones que son importantes. Sin embargo, también es importante tener presente, presidente, de que los tipos penales del incendio conjugan básicamente tres características en su conformación. Por una parte, los tipos atienden y determinan su penalidad según el lugar donde se comete el incendio, el valor de la cosa sobre la cual recae el incendio, y también si hay o no hay personas en su interior, y el resultado, ¿no es cierto?, del incendio cometido con personas en su interior, si es que es muerte o no. Por lo cual, estando muy de acuerdo con las distinciones que hacía el diputado Zafirio, también creemos que es importante tener presente que aun cuando se queme una caseta en una instalación portuaria, eso es con una persona dentro, ¿no? Es una cuestión sumamente grave, tanto por el lugar donde se comete, porque en general no hay incendios, digamos, causar un incendio en una instalación portuaria evidentemente tiene una connotación distinta de la que podría causarse por algún mero error, y más aún cuando dentro de una instalación portuaria hay personas, que es algo bastante previsible, ¿no? De manera que, estando muy de acuerdo con las distinciones, ¿no es cierto, presidente? Y agradeciendo también a la comisión toda la disposición a poder seguir perfeccionando el proyecto. Por favor, cuenten también con toda la colaboración del Ministerio del Interior en esta discusión y para la preparación de indicaciones. Así que, presidente, sin extenderme más, muy agradecido por la posibilidad de intervenir. Ya, muchas gracias. Pasamos a la votación, señor secretario, en general de este proyecto de ley. Muy bien, señor presidente, muchas gracias. Como usted lo ha dispuesto, en votación, y como lo había acordado también la comisión, en votación en general el proyecto de ley que está en discusión. Comenzaremos entonces, señores diputados. Don Jorge Alessandri, por favor. A favor, secretario. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. Don Juan Antonio Coloma. A favor. A favor, don Juan Antonio Coloma. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario.
A favor, don Luciano. Señora Camila Flores. Buenos días, don Patricio, a favor, Buenos muchas días. gracias. Gracias, señora Camila. A favor. Don Gonzalo Fuensalida. A favor, secretario. A favor, don Gonzalo Fuensalida. Don Diego Ibáñez. Abstengo, señor secretario. Abstención, don Diego Ibáñez. Don Marcos y la Vaca. Ah, perdón, lo dejo para el final, señor presidente. Señora Pamela Giles. Gracias, señor secretario. Quisiera justificar brevemente mi voto, señor presidente, si usted me lo permite. Esto es ni más ni menos que un nuevo intento del desgobierno de Piñera para reprimir en la zona del Gualmapu, básicamente, a aquellos que ya reprime a sangre y fuego. Yo llamo a la responsabilidad política de los parlamentarios a no hacerse parte de este nuevo intento criminal de reprimir a nuestro pueblo. Voto completamente en contra. En contra, señora Pamela Giles. Señora Paulina Núñez, por favor. A favor, señor presidente, gracias. A favor, señora Paulina. Don René Zafirio. Gracias, señor secretario. Presidente, es tremendamente complejo tomar una decisión respecto de este tema, porque son proyectos que no solo tienen un efecto desde el punto de vista de la sanción penal de conductas que estimo deben ser severamente sancionadas. Sin embargo, la técnica legislativa de incorporar tipos delictivos, aunque me dirán, no hemos entrado al debate en particular, pero la tendencia está clara, definida en el proyecto aprobado por el Senado, tiene que ver o se relaciona con un contexto social, económico, étnico, político, particularmente en la región de la Araucanía, que me lleva a sostener que si hay un momento inapropiado, inadecuado, impertinente para abordar materias de esta naturaleza y dar rienda suelta al populismo penal, creo que lo razonable es votar en contra en general este proyecto, y es lo que hago en este acto, presidente. En contra, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. Señor secretario, mire, es bien complejo, como dice el diputado Zafirio, pronunciarse sobre esta clase de proyectos de ley, que no cambian mucho las cosas, sino más bien parece que son respuestas desde el populismo penal a problemas políticos que la clase política no ha sabido resolver. Mire, presidente, yo en general, cuando se trata de defender la vida, la integridad física, la integridad de las personas, producto de delitos, en el caso estamos hablando de incendios con resultado de muerte, yo soy completamente favorable a su penalización y a perfeccionarla incluso. Y este proyecto tiene una forma de perfeccionamiento de aquello que yo en general voy a participar, pero podándola por varios lados porque no está bien planteada. Pero cuando se pretende que el incendio o la quema de una cosa tenga una penalidad más alta que el homicidio de una persona, comparados como delitos distintos, es algo que yo no puedo compartir. Y este proyecto hace mucho de eso. Hace mucho de subir penas o penalizar conductas donde es simple destrucción de cosas por incendio, más allá de lo que sería castigar la muerte de una persona. Y eso es un defecto estructural que tiene este proyecto, que espero que si avanza en su fase de discusión en particular podamos corregirlo. Mientras tanto, yo me voy a abstener, presidente. Abstención, don Leonardo Soto. Señora Camila Vallejo. En contra, secretario. En contra, señora Camila Vallejo. Don Matías Walker. Gracias, presidente. Así como en esta Comisión de Constitución, Legislación y Justicia nos hemos hecho cargo de adecuaciones, actualizaciones, modernizaciones que requiere nuestro Código Penal, que data del siglo XIX, respecto, por ejemplo, a los delitos económicos, los delitos de cuello y corbata. También hay otras figuras delictivas que hoy día son muy complejas
y que requieren también de una adecuación de los tipos penales respecto de los medios de transporte, con todas las distinciones que han hecho nuestros profesores. Yo creo que entre legislar y no legislar, siempre es más adecuado legislar, sobre todo cuando se advierte un campo de perfeccionamiento a partir de la opinión de los expertos. Yo, al igual como ocurrió en el Senado, creo que este es un proyecto que requiere seguir siendo analizado y perfeccionado. Por lo tanto, respecto de la idea de legislar, voto a favor y me reservo la opción de no hacerlo en la votación en particular si es que no logramos perfeccionar estos tipos. Y espero que el gobierno haya tomado debida nota de las observaciones de los expertos, de los profesores que hemos invitado. Pero en general, voto a favor, presidente. Voto a favor, señor Matías Walker. Y señor presidente. Señor secretario, ¿le tomó la votación al diputado Fuenzalía? Parece que no. Sí. ¿Sí? Sí, ya. votó Okay. don Gonzalo. Ya, okay. A favor. Mira, yo en general creo que si bien es prudente el actualizar el código que fue creado por el año 1800 y fracción, y en particular el delito de incendio, dada la actual extensión del texto aprobado por el Senado, tanto la Comisión de Constitución como la de Seguridad Ciudadana, es absolutamente excesivo y aquí se han dado varios ejemplos respecto a eso. El homologar el daño a las cosas por sobre la vida de las personas creo que es un exceso. Y al igual que varios parlamentarios presentes, en lo general yo me voy a abstener y vamos a presentar indicaciones para tratar de mejorar el texto legal que hoy día se está discutiendo. Me abstengo, señor secretario. Abstención, señor presidente. Señor presidente, la idea de legislar ha recibido 3, 5, 7 votos a favor, 3 votos en contra y 3 abstenciones. Habiendo reunido la mayoría de los votos de los diputados participantes en la votación, señor presidente, usted la declara aprobada. Se aprueba la idea de legislar. Se abre como periodo para las indicaciones una semana, por lo tanto la próxima semana se debería despachar el proyecto en particular.